Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saludo en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema sobre la neurocirugía. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejo, que está en la producción de este programa, y recordándoles nuestro número WhatsApp que aparece es el teléfono 332-540-5737. Te repito el número 332-540-5737. También nos puedes seguir a través de nuestras plataformas digitales, como lo es Facebook, Senectud Radio, Spotify, Senectud Radio, YouTube, Senectud Radio, y también nuestra cuenta de Instagram, que es @Senectud_radio. También nos puedes sintonizar a través de www.mxradio.com. Y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, la neurocirugía, tengo el gusto de saludar a la distancia al doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda. Bueno, él es médico, residente, ya especialista en neurocirugía. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes o buenas noches allá en Argentina, donde te encuentres. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Enrique. Todo muy bien, gracias. Aquí disfrutando de algo de frío aquí en Buenos Aires, Argentina. Excelente. Pues muchas gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo, como te decía, que nos platicaras a detalle, qué es la neurocirugía. Principalmente me gustaría iniciar qué es la neurocirugía para empezar a entrar a detalle y pues ahí nos llevaremos algunas preguntas para la amable audiencia que con gusto nos las hizo llegar. Adelante, bienvenido, doctor. Gracias, con mucho gusto. Mira, pues la neurocirugía es una rama de la medicina y de la cirugía en particular que se dedica a tratar todos los padecimientos quirúrgicos, en este caso, que tienen que ver con el sistema nervioso. El sistema nervioso está dividido en un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico, un sistema nervioso autónomo, y en este caso el neurocirujano se especializa en eso, operar patologías que principalmente afectan al cerebro, que afectan a la médula espinal y a los nervios periféricos, tanto nervios craneales como nervios que llegan hasta la punta de los dedos prácticamente. Bien, sobre todo, nos llama mucho la atención porque nos gustaría mucho que nos platicaras bien cuál es entonces la diferencia, ¿sí?, entre una neurocirugía y ahora un médico especialista, neurólogo, ¿sí? Neurólogo, que muchas veces también lo conocen como neurólogo clínico. ¿Cuál es la diferencia en cada uno de ustedes? Sí, mira, pues desde el punto de vista de la formación, un neurólogo sobre todo se va a enfocar a todas esas patologías, también el sistema nervioso central y periférico, pero que la mayoría de las veces no son quirúrgicas. Y para ello normalmente tienen que hacer un entrenamiento primero en medicina interna, que es una especialidad también de la medicina, que es más bien enfocado al diagnóstico, al tratamiento de patologías clínicas. Y ya la neurocirugía es más bien a esas patologías con las cuales alguna intervención quirúrgica les puede ayudar, como por ejemplo son la resección de tumores, resección de algunas malformaciones vasculares, tratamiento para la hidrocefalia. Entonces, las principales herramientas del neurólogo más bien son medicamentos y algunas terapias tal vez que sirven para paliar algunos síntomas, pero esa es la principal diferencia. El neurocirujano se va a enfocar a todos esos trastornos que son meramente quirúrgicos y el neurólogo para el abordaje integral para patologías del sistema nervioso. Bien, ¿qué nos pudieras platicar, doctor? Sobre también ya decíamos, Senectud Radio se ha encargado de cuando hacemos una invitación a un especialista, la rama que sea, pues que nos platique también un poquito, ahorita ya lo dice de una manera de introducción, pero ¿qué nos puedes platicar más a detalle sobre una anatomía básica de nuestro cerebro? Y más porque, todavía estamos aprovechando que estamos en el mes,
del Alzheimer, bueno, del Día Mundial del Alzheimer, fue el 21 de septiembre, pero que nos platiques, bueno, cómo está conformado nuestro cerebro y para que la gente también tenga un poquito más de conocimiento de ello. Sí, mira, pues como te comento, el sistema nervioso central está dividido en lo que es el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo va a estar dividido en dos hemisferios y cada uno de esos hemisferios va a estar dividido en 4 lóbulos: un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital. Sí, también existe un quinto lóbulo que se encuentra más adentro, que se conoce como ínsula, que también tiene otras funciones. Cada uno de estos lóbulos va a estar conectado con las demás partes del cerebro por medio de tractos, y también va a estar en comunicación con otra estructura que se conoce como cerebelo. El cerebelo o pequeño cerebro se va a encontrar en la fosa posterior, en la parte más posterior y baja de nuestro cráneo, y va a estar en comunicación estrecha por diferentes estructuras del tallo encefálico, y que también va a estar en comunicación con la médula espinal. Entonces, sabemos, por ejemplo, que algunas de las funciones principales que hay en el lóbulo frontal, hablando de la corteza, que es la parte más superficial del encéfalo, tiene que ver con lo motor, tiene que ver con emociones, con la forma en la que controlamos algunas acciones. En el lóbulo parietal, sobre todo, va a estar la corteza somatosensorial, es decir, todo lo que sentimos se va a organizar ahí. En el lóbulo temporal van a estar muchas estructuras importantes corticales que tienen que ver con la memoria, con el aprendizaje, sobre todo en la parte del hipocampo, también de las emociones, como es la amígdala. Y en el lóbulo occipital, sobre todo, son estructuras que nos ayudan a lo visual, ¿sí? A darle un sentido a todo eso que estamos observando, a organizarlo. Y el cerebelo, como bien comentaba, es una estructura que va a tener también diferentes funciones, tanto para el aprendizaje motor, pero ayuda a que todos los movimientos principalmente sean muy finos a la hora de ejecutarlos, junto con los ganglios de la base. Entonces, todo esto va a estar conectado también con estructuras del tronco encefálico, específicamente mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo, y como si fuera un árbol tal cual. La corteza, toda esta materia gris y materia blanca van a ser las hojas del árbol, el tronco encefálico, y esto va a ir hacia abajo, hacia lo que es la médula espinal. En la médula espinal va a llegar prácticamente hasta nuestra espalda baja, al nivel de L1, y ahí va a haber raíces que van a seguir como si fuera una caudequina, una cola de caballo, y que después va a dar oportunidad a que se forme el plexo lumbosacro y diferentes estructuras nerviosas que nos van a ayudar a sentir y mover nuestras extremidades inferiores. También la médula va a tener una estructura que se conoce como plexo braquial, y el plexo braquial también va a ser como una red para que podamos mover y sentir todo lo que tiene que ver con las extremidades superiores. Entonces, es un panorama general de cómo está funcionando nuestro cerebro, o más bien de cómo está conformado, y obviamente cada una de estas partes va a producir algunas sustancias que se conocen como neurotransmisores, con los cuales nosotros vamos a poder sentir, vamos a poder mantener la homeostasis, que es lo que se conoce, es el término médico, es decir, que todo esté en un equilibrio. Cuando hay alguna alteración, no se produce alguna sustancia, o se produce de más, o alguna alguna estructura se lesiona, es cuando va a haber problemas en nuestro sistema nervioso. Bien, doctor, pues mira, ya tenemos participación de la gente ahorita que estabas dando esta introducción, y pregunta por acá Pamela Ortega, dice: me dio un dolor muy fuerte en el rostro, me dicen que pudiera ser el nervio trigémino. Exacto. Sí, mira, es una de las patologías más comunes que hay, que tiene que ver con el sistema nervioso periférico. Y sí, el nervio trigémino es el quinto nervio craneal, es un nervio que va a salir del puente, del tronco encefálico del puente. Y sí, cuando hay alguna compresión de alguna de las ramas de este nervio, se manifiesta principalmente porque hay dolor. Es un dolor que se refiere como descarga eléctrica y que es muy difícil de tratar. Hay medicamentos que ayudan a tratar este problema, pero para poder ayudarles se tienen que hacer algunos estudios, sobre todo una resonancia magnética de cráneo, que tiene que ser muy bien evaluado junto con el paciente, porque de las causas que hay una arteria que da contacto con el nervio, y esto produce la neuralgia del trigémino. Entonces, yo le invitaría a quien nos acompañe, quien preguntó, que sí tiene que
tener una revisión médica por un especialista, en el caso por un neurocirujano, para ver si se trata de alguna de esas situaciones. Bien, tenemos otra pregunta. Angélica Rivas dice, ¿qué tan cierto es que los tumores del cerebro por lo regular no son cancerígenos? Sí, mira, hay diferentes tipos de tumores cerebrales. El principal tipo de tumor cerebral es lo que se conoce como un tumor secundario. Un tumor secundario es cuando el tumor viene de otro lado, también se le conoce como metástasis, y este tumor puede venir principalmente en el caso de las mujeres del seno, en el caso de los hombres viene también de la próstata, puede venir del tubo digestivo y del pulmón, incluso de los melanomas. Son tumores que se forman en la piel y que les gusta llegar al cerebro para continuar con su crecimiento. Esos son los principales tipos de tumores, y en este caso son los tumores que son cancerígenos. Pero existen tumores que se forman dentro del cerebro, desde que de ahí nacen, de diferentes células que hay ahí, y sí, hay tumores que son benignos y hay tumores que son malignos. Como tal, un porcentaje o decir que son los menos comunes, sí podría estar en la razón, sobre todo tumores que tienen que ver con, que se conocen como meningiomas, por ejemplo, o gliomas de bajo grado, que son los principales. Sí, esto es un campo muy heterogéneo y tiene que abordarse cada uno de ellos. Bien, doctor, aprovechando, bueno, ya que agradecemos la participación de la amable audiencia, te comentaba también, bueno, ¿cuáles serían estos cambios que va a producir nuestro sistema nervioso, bueno, nuestro cerebro como tal, sí, conforme vamos envejeciendo? Todo el cerebro, todo nuestro cuerpo está envejeciendo cada minuto, cada segundo, pero ¿cómo nos puedes explicar como algunos cambios, obviamente cambios asociados al envejecimiento en nuestro sistema nervioso, tanto periférico como también, bueno, ahora sí, en esta parte también nuestro sistema nervioso central? Sí, bueno, es muy importante recordar a todos los que sí, asociamos la palabra vejez con un déficit que va a estar marcado y que no podemos eludir. Pero sí se sabe que conforme va aumentando nuestra edad, sobre todo Sí, es lo más importante. de los 45 años, cierta muerte neural, y también las conexiones no son las mejores, y sí hay algo que se conoce como atrofia cortical, es decir, nuestra corteza cerebral se empieza a hacer cada vez más chiquita y ocasiona problemas que tienen que ver sobre todo con déficit cognitivo. Para lo mismo se necesita mantener una salud integral de nuestro cuerpo, y así con eso evitar que haya algún déficit dentro de la función de nuestro cerebro. Sí hay patologías que tienen que ver con esta atrofia cortical, como hidrocefalia normotensa, pero como tal ya las demás patologías como son Parkinson, Alzheimer o otro tipo de demencias, sí es una patología aparte. Pues no quiere decir que ya por ser viejos vamos o van a tener estas enfermedades, sí es de los principales factores de riesgo, pero como tal es lo que va sucediendo, ¿no? Van muriendo neuronas, van muriendo van perdiendo algunas conexiones, y para ello tenemos que tener una buena salud y una buena reserva cognitiva, mantener nuestro cerebro bien ejercitado para que cuando llegue el punto en el que lleguemos a esa edad, pues nuestro cerebro tenga mayor plasticidad y mayor reserva para que pueda seguir funcionando de manera adecuada. Sí, sobre todo también ya decíamos, ¿no? Cada proceso de envejecimiento es distinto y va a estar aunado pues a nuestra calidad de vida, ¿no? Y también la situación en que la persona pues vaya, pues ahora sí, viendo o estos cambios también que pueden ser muy notorios. Fíjate que dice por acá Catalina Santa Cruz, dice a mi esposo de pronto perdió fuerza en un brazo sin razón aparente y lo enviaron a neurología. ¿Por qué? Saludos. Sí, bueno, esto de pérdida de la fuerza que es repentina tiene que ver probablemente más bien con una alteración de la vasculatura cerebral. Probablemente Lo más importante. lo que fue problema para el habla, tuvo algún problema con su cara, a veces también hay una desviación de la comisura labial, entonces probablemente, desconozco todo el contexto, hablarlo de manera muy ordenada para llegar a un
un infarto cerebral, entonces se tiene que actuar muy rápido al momento de tener un infarto cerebral. Pero si ya pasó mucho tiempo desde entonces, normalmente el neurólogo es quien toma la batuta para dar seguimiento a este paciente. Primero, saber por qué se infartó, porque hay diferentes causas o diferentes factores de riesgo para tener un infarto. Entonces, lo que se tiene que ver es que no vuelva a infartarse este cerebro. Digo, todo eso es hipotético de acuerdo a la información que me acabas de dar, pero en caso de que sea en el contexto de un evento vascular cerebral, si no se hizo nada en las primeras 6 horas, 24 horas después del infarto, lo que sigue es una prevención secundaria. Hay que ver si no tiene algún problema cardíaco, hay que ver cómo están sus niveles de grasas, de azúcar en sangre, ver cómo está controlada su presión arterial, porque todos estos son factores de riesgo para que pueda tener un nuevo infarto cerebral. Bien, ahora la siguiente pregunta. ¿Cuáles son como las patologías más frecuentes que nos vamos a encontrar conforme ya vamos envejeciendo durante el envejecimiento? Porque una cosa ya decíamos, ¿no? Son los cambios que puede ocurrir en nuestro cuerpo, pero otra cosa ya son las patologías que precisamente se pueden llegar pues a manifestar o adquirir conforme ya tenemos pues una edad muy avanzada o una edad ya mayor. Adelante, doctor. Claro, bueno, desde el punto de vista neuroquirúrgico, nosotros nos abocamos a patologías, como ya mencioné, del sistema nervioso puramente, pero también nos encargamos de valorar y atender pacientes que tengan problemas de columna. Entonces, si nos vamos desde lo más común que puede llegar a tener un paciente por estadística, que las patologías por las que sufren nuestros pacientes y por lo cual buscan asesoría de manera muy general. ¿Y qué tratamos? En ese caso, hernias de disco, problemas degenerativos, problemas de que hay estenosis del canal, de los canales medulares o por donde sale la raíz. Todo eso produce dolor de espalda, dolor de cuello, un dolor que a veces se va hacia alguna pierna, hacia alguna mano, que produce debilidad. Entonces, lo que tiene que ver con columna es algo que nosotros valoramos y resolvemos quirúrgicamente. Y hablando desde el punto de vista de patologías que afectan al encéfalo, probablemente las alteraciones vasculares o vasculares cerebrales son las cuales, conforme va aumentando nuestra edad y si no cuidamos los factores de riesgo, son con los que mayor problema podemos tener. Que tiene que ver problemas de infarto cerebral o problema de ataque isquémico transitorio. Y bueno, hay algunos otros factores que también afectan para poder tener tumores cerebrales, no se diga las metástasis conforme va avanzando el tiempo. Y desde el punto de vista de la niñez o del primer año de vida, también es donde más repunte hay de los tumores del sistema nervioso. En este caso, sí hay muchos tumores benignos y malignos que afectan a la población pediátrica. Entonces, en esa edad es de las principales alteraciones por las cuales tal vez busquen a un neurocirujano. También con la población que cada vez se dedica más a mantenerse en línea, estar en la computadora mucho tiempo, con el celular, también hay alteraciones del nervio periférico que ocasiona algún problema con el nervio mediano, el famosísimo túnel del carpo, que también son como descargas eléctricas que sufren en la mano y que incluso padecen de entumecimiento o pérdida de la fuerza. Entonces también es una de las alteraciones que nosotros abordamos para poder resolver quirúrgicamente. Y bueno, ya dentro de otras hay diferentes ramas de la neurocirugía por las cuales se derivan a los pacientes. Por ejemplo, está la neurocirugía funcional, en la cual sobre todo se abordan pacientes que tienen algún problema de movimiento, por ejemplo, pacientes que tienen Parkinson. Algunos de ellos son candidatos a que se les pongan dispositivos intracerebrales para que dejen de tener esas manifestaciones de temblores y demás. Epilepsia, no se diga, problemas del trigémino, hay pacientes que por más que se le hace no tienen alguna respuesta, entonces se hacen ablaciones del nervio trigémino, cirugía endovascular, no se diga, que está cada vez en mayor crecimiento para tratar alteraciones vasculares dentro de otras. Sí, y sobre todo bien lo dices, doctor, bueno, todo lo que las personas también vayan manifestando, porque por ejemplo dice acá Víctor Ríos, dice, ¿qué tanto afecta la alimentación en la salud cerebral? Saludos al doctor. Claro que sí, muchas gracias.
La alimentación es uno de los pilares para poder cuidar de nuestro cerebro. De hecho, ya lo mencionaba hace una semana en una charla que di sobre cómo cuidar tu cerebro. Sí, tanto lo que es la alimentación, mantener una actividad física que sea de acuerdo a nuestra edad, mantener nuestro cerebro ocupado con algunas actividades que requieran concentración, entre otras. Sí, la alimentación se ha visto que, por ejemplo, los pacientes que siguen una dieta mediterránea pura tienen menor riesgo de manifestar tanto infartos cerebrales como deterioro cognitivo e incluso demencia. La dieta mediterránea se ha estado estudiando desde hace mucho tiempo en este aspecto y para otros cuidados de la salud, y ya dentro de esta algunas variantes existen otras dietas que se conocen como DASH o dieta MIND, que son sobre todo bajas en sales y que lo que buscan es mantener nuestros niveles de presión arterial dentro de parámetros, niveles de grasas en sangre, niveles de azúcar, hemoglobina glucosilada principalmente, para poder tener un buen flujo cerebral y que nuestro cerebro no sufra de algunas alteraciones. Entonces, sí, como tal, la alimentación es uno de los pilares para poder mantener una buena salud cerebral. Bien, por acá hay más preguntas. Rebeca Solís dice, ¿es verdad que una infección en la muela se puede pasar al cerebro? Sí, es algo muy interesante ahí y que lamentablemente cada vez lo vemos más. Cuando hay una infección en la cara o en la cavidad bucal y el paciente es susceptible a que pueda avanzar esta infección, por ejemplo, pacientes que tienen diabetes mal controlada, pacientes con obesidad, pacientes que tienen VIH, principalmente ellos, sí, tal vez sus defensas no se encuentran tan bien o el agente bacteriano es muy agresivo y sí hemos tenido casos en los cuales esta bacteria busca seguir alimentándose y pasa hasta el hueso, prácticamente hasta la parte posterior del hueso, o incluso llega a los vasos sanguíneos y por continuidad llega al cerebro y produce lo que se conoce como un absceso cerebral, que es una colección de pus, de células muertas, y que esto va teniendo como algunas etapas y que sí puede llegar a causar problemas muy serios. Se tratará de una meningoencefalitis, que es más bien una infección diseminada en el sistema nervioso, pero cuando ya se forma un absceso cerebral, que sí puede ser una complicación de problemas también de alteraciones en las válvulas del corazón, o problemas incluso también de la sinusitis o de la otitis, sinusitis, problemas en las muelas, sí son factores de riesgo muy importantes para padecer de un absceso cerebral. Y en ese caso, sí se tiene que abordar al paciente claramente antibióticos lo más dirigido posibles, y si es el caso se tiene que drenar ese absceso por medio de cirugía. De cirugía, bien. Ana Rosa Hernández dice, saludos al doctor. Yo tengo problemas del trigémino y me dijeron que me inyectarían Botox. ¿Sí es bueno? Se cortó un poquito, Enrique. Escuché lo de neuralgia del trigémino. ¿Le dijeron que se inyectara qué, perdón? Botox, que sí es bueno. Botox. Bueno, sería algo debatible. Como tal, el abordaje, como tal de la neuralgia del trigémino, se tiene que hacer, como ya comenté, viendo dónde está la causa. Tenemos que abordar prácticamente desde donde nace el nervio hasta la rama que precisamente manifiesta dolor. Entonces, si ya se descartaron todas las causas, no es una causa vascular, no tuvo esta colacazepina. El otro sí pudiera ayudar, pero hay otro tipo de abordajes para poder incluso hasta cauterizar el nervio trigémino que pudieran ayudar un poco más. Yo ahí sugeriría obviamente que se haga el abordaje inicial, que lo valore un neurocirujano y que si ya se descartaron todas las demás opciones, pues ya sea una de ellas. Pues. Pero si hay alguna alteración franca en la resonancia que pueda explicar su clínica, pues es que hay que ir avanzando más bien así. Bien, doctor, ¿cuál sería, como un tratamiento o los estudios que ustedes como neurocirujanos piden al paciente, pues, o al usuario? Porque, lo vemos de que, puede ser desde una tomografía, una radiografía, una resonancia,
qué estudios laboratoriales piden, a lo mejor también hay otros estudios, por ejemplo, electroencefalograma, ¿sí? ¿Qué nos puedes decir al respecto como los estudios que ustedes piden para hacer una buena valoración desde el ámbito, bueno, de la neurocirugía? Sí, hubo por ahí un problema de la conexión, pero lo que tiene que ver con los estudios, es muy Ok. importante que quede claro con todos nuestros pacientes que normalmente pues tenemos que abordar a cada uno de ellos de una manera muy individual y no pedimos como una batería a todos la misma. Pero Mm, las herramientas con las cuales nos ayudamos más son estudios de imagen, principalmente tomografía simple o contrastada del cráneo, resonancia magnética simple o contrastada del cráneo, resonancia funcional, angiografías. La angiografía es un estudio para ver los vasos del cerebro. Esos son los estudios de imagen. Y ya los estudios de sangre básicos, estudios también a veces pedimos de hormonas, sobre todo cuando hay problemas de tumores en la hipófisis, para ver si son funcionantes y no funcionantes, para ver si se benefician de un medicamento en específico para tratar ese tipo de tumor o más bien directamente a la cirugía. Entonces, todos estos estudios que comento, igualmente el electroencefalograma es otro estudio que solicitamos con mucha frecuencia, la campimetría para ver si hay alguna alteración del campo visual. Entonces, todo esto nos ayuda a tener un diagnóstico mucho más preciso, fidedigno y poder ofrecerlo. ¿Cuál es la diferencia entre una tomografía y una resonancia? Es algo que nos preguntan mucho. La tomografía sí como tal emite radiación, sí es como una variante, podría decirse, más avanzada de las radiografías. Y la resonancia magnética no, la resonancia magnética más bien va a medir pulsos de los iones de hidrógeno que se encuentran en las moléculas de nuestro cuerpo y que de acuerdo a diferentes pulsos que emite el resonador nos va a ayudar a diferenciar estructuras que pueden ser líquido, que pueden ser sólido, que pueden ser con alto contenido celular, alto contenido de proteínas, etcétera. Y la tomografía normalmente la usamos para diferenciar estructuras óseas y también como screening. ¿Por qué? Screening quiere decir como lo primero que hacemos para saber qué hacer con un paciente. Porque la tomografía, de hecho, es un estudio que se hace muy rápido, se hace en menos de 10 segundos, ya tenemos una tomografía simple de cráneo completita, mientras que para una resonancia magnética sí demora al menos unos 15, 25 minutos para que quede bien mm. hecha. Entonces, son las herramientas de imagen que normalmente utilizamos. Como les digo, no es algo que solicitemos de cajón a todos, es muy individualizado, pero son estas las herramientas con las cuales nos ayudamos para tener un diagnóstico más preciso. Bien, ¿qué diferencia o qué nos puedes platicar sobre, bueno, el electroencefalograma, que también es un estudio que a veces se puede solicitar? Sí, mira, el electroencefalograma sobre todo se utiliza para confirmar o descartar crisis convulsivas. Hay muchos padecimientos que son, que pudieran parecer crisis convulsivas, hay otras que no. Entonces, principalmente lo utilizamos en desvelo para ver si hay alguna descarga eléctrica normal en nuestro cerebro y que se correlacione con los demás síntomas de nuestro paciente, con las imágenes de nuestro paciente y con eso ver si tiene o no el paciente una epilepsia o un síndrome convulsivo que está causado por esta alteración morfológica. Entonces son ondas que se van midiendo en todo nuestro cerebro y que evalúa normalmente un electroneurofisiólogo y que nos ayuda bastante para saber si estamos ayudando o no a nuestro paciente, también para ver si los medicamentos que le estamos dando son los adecuados, pero principalmente el electroencefalograma es para eso, en el contexto de epilepsia y de síndromes convulsivos. Muy bien. Doctor, pues bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero bueno, ¿cómo tener un contacto contigo, tus servicios, alguna asesoría, alguna consulta, mejor dicho, y sobre todo también tus redes sociales? Adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Para poder sacar una cita con nuestro equipo y poder brindarles una atención óptima, favor de sacar cita al número 33 36 48 33 33. Repito, 33 36 48 33 33 a las extensiones 33 91 y 33 92. Este consultorio lo tenemos en el Hospital México Americano y con gusto les podemos ayudar en nuestro equipo. También lo pueden contactar por medio de correo electrónico al correo dr.neuro
CHIN, se lee como Dr. Neurochin, @gmail.com, y ahí también con gusto les puedo ayudar. Bien, doctor, pues una conclusión respecto al tema y sobre todo pues que la gente pues acuda también con el neurocirujano si en alguna ocasión presentar alguna molestia o situación de las que ya nos platicaste. Adelante. Sí, bueno, saber que la neurocirugía, como ya les comenté, es una rama de la cirugía que se encarga de abordar los problemas del sistema nervioso. Cada vez son más comunes las alteraciones con las cuales podemos ayudarles. Los principales síntomas por los cuales acuden con nosotros nuestros pacientes, lo que tiene que ver con encéfalo es cefalea, movimientos anormales, alteración del estado de alerta y dolor referido a alguna parte de la cara o de alguna otra parte del cuerpo. También saber que el cirujano se encarga de las alteraciones de la columna, entonces también ahí las principales manifestaciones son dolor de espalda, dolor de cuello, sensación de calambres o debilidad en alguna parte del cuerpo. Entonces son las principales alteraciones que nosotros vemos. Si ustedes padecen de algunos de estos síntomas, por favor acudan con un médico que esté certificado y calificado para lo mismo, ya que diferentes terapias que a veces se dicen entre persona a persona o con el vecino o la vecina pueden causar mucho más déficit o incluso retrasar un correcto manejo. Entonces, para que tomen en cuenta esta situación, el cerebro es el órgano más importante del cuerpo. La médula espinal y el cerebro son órganos diferentes a todos los demás. Tenemos que cuidarlos. Entonces, yo les recomiendo que cualquiera de estos síntomas acudan con su especialista de confianza. Bien, doctor, pues muchas gracias por haber aceptado la entrevista y sobre todo, pues bueno, darnos un panorama más amplio sobre la neurocirugía, las diferencias que hay, bueno, con los neurólogos clínicos o la especialidad de neurología y sobre todo también, bueno, pues las enfermedades o lo que hemos platicado, ¿no? Que los cambios que van a irse presentando, pues de una manera en la cual ante cualquier sospecha, síntoma o alerta que veamos, pues acudir con el especialista. Entonces, pues muchas gracias. Te voy a pedir que no te desconectes para darte un aviso posterior. Cierro el programa, pero regreso contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Hasta luego. Gracias, muy amable. Agradecemos mucho la presencia del doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda. Él nos habló, ya decíamos, de la neurocirugía, pero nos dio pues ahora sí, este conocimiento sobre más esta especialidad médica que muchas veces también se llega, bueno, a confundir con los neurólogos. Claro, ven la parte del cerebro, pero como él lo especifica y lo aclara, precisamente es parte de la cirugía con la especialidad, bueno, en la situación de el cerebro. Yo agradezco muchísimo a Yamil Vallejo que estuvo en la producción de este programa. Recordarles que la próxima semana, el día lunes, tenemos nuestros programas habituales. Ya tenemos confirmado, bueno, 3 invitados. Esperen a que pues estemos el fin de semana. Durante el fin de semana estaremos llegándoles la información, pero les agradezco muchísimo que no se despeguen de Senectud Radio, ya que Senectud Radio pues es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos, ya decíamos, por las mañanas, por las tardes. Ahorita hemos tenido algunas modificaciones en los horarios, pero la verdad estamos haciendo esta modalidad para que ustedes pues bueno, también tengan la oportunidad de escuchar Senectud y sobre todo ver a los invitados en días diferentes. Entonces agradecemos muchísimo la preferencia. Síganos en Facebook, Senectud Radio, Instagram, Senectud Radio, Spotify, YouTube, Senectud Radio. Ya decíamos, posteriormente se van a subir estas entrevistas, pero por el momento, bueno, queda totalmente en vivo ahorita aquí en Facebook y ya posterior en las demás plataformas. Muchísimas gracias y que pasen un buen, excelente inicio de semana. Mandamos muchos saludos a aquí dice por acá Paulina Godínez, saludos, a Mauricio Mora Mosqueda, saludos, y también a Nelly Yasmín Cabrera, mandamos muchos saludos. Muchas gracias por seguir Senectud Radio. Entonces, pues que pasen buenas noches y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.